Bienvenidos y bienvenidas. En esta clase vamos a hablar sobre arqueología de periodos históricos, sobre todo materiales óseos que aparecen o se recuperan en sitios arqueológicos históricos. Hay que tener en cuenta para el análisis de una muestra osteológica la tafonomía de estos o que presentan estos huesos. La tafonomía es considerada un proceso de transformación del material que ocurre entre la muerte de un animal y su recuperación arqueológica. Cabe diferenciar entre los procesos naturales y los procesos antropogenéticos. Esto quiere decir que una raíz puede afectar la estructura de un hueso, pero no va a dejar una marca similar a la que puede llegar a dejar un cuchillo, una sierra, un hacha, etc. Liman establece algunas variables que según él modifican el registro zooarqueológico, o que pueden llegar a modificar, mejor dicho, el registro arqueológico. Sobre todo la estrategia de recuperación. Hay que tener en cuenta de que estamos ante materiales que son bastante frágiles y que reaccionan de una forma bastante brusca a los cambios de temperatura y de humedad. Si un hueso pierde la humedad que lo ha mantenido dentro de un registro arqueológico, el hueso se termina perdiendo, básicamente pulverizando. Entonces para esto hay que aplicar una correcta metodología de excavación, pero también posteriormente de embalaje y de almacenamiento, teniendo siempre en cuenta mantener a estos elementos alejados de la humedad y de la luz solar. A su vez también lo que puede modificar el sentido de una muestra arqueológica ósea son las preguntas que uno hace a la hora de investigar estas muestras. Eh, no se puede abarcar todo ni tanto, pero siempre que uno trabaja sobre elementos óseos hay que destacar la tafonomía de esos elementos, ¿sí? Para poder entender la historia que encierran el hueso. Tengamos en cuenta que nosotros no comemos huesos, comemos carne, pero que está contenida esta carne en los huesos, por ende el análisis de su tafonomía a nosotros nos puede llegar a guiar qué comida o qué recetas se pudieron haber llevado a cabo en el registro de recuperación, ¿sí? Eh, Nosotros, me refiero a sitios arqueológicos del centro-este argentino, sobre todo y particularmente de Mendoza, y específicamente los sitios intervenidos en la ciudad de Mendoza, con lo que nosotros nos podemos llegar a encontrar cuando me refiero a materiales óseos en registros arqueológicos históricos, ¿sí? A qué tipo de animales nosotros podemos llegar a precisar. Para poder precisar una especie es fundamental tener buenos libros osteológicos comparados entre animales, o si no una buena muestra de referencia. El Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco presenta una muy buena colección ósea que nos ha permitido a los trabajos que nosotros hemos desarrollado llegar a un nivel de precisión de especie que nos ha permitido entender la dieta de contextos intervenidos por nosotros. Y a partir de ahí hemos podido determinar que habitualmente en los sitios arqueológicos históricos vamos a encontrar restos de Bostaurus o vaca, restos de, bueno, ahí parezco, restos de sus escrofa o de cerdo. Eh, También vamos a encontrar restos de chivos u ovejas, que por lo general, a ver, hay que hacer una salvedad acá.
es muy difícil diferenciar osteológicamente ovisaries, que sería la oveja, de Capra hircus, que es el chivo, porque son osteológicamente animales o esqueléticamente la carcasa son animales similares. Hay trabajos que manifiestan una precisión a partir del tamaño de las falanges, ¿sí? Al igual que el tema de Lama guanicoe con Glama glama, que es llama, y guanaco, ¿sí? Pero son diferencias muy sutiles, a eso me refiero, ¿sí? También vamos a encontrar restos de Equus caballus, que es el caballo, restos de gallus gallus o gallina, o restos de canis familiares o el perro. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos animales dentro de estos contextos urbanos van a tener un rol específico. Es de esperar que en un lugar doméstico aparezcan varios restos de sus escrofa o de chancho, porque es un animal que ha sido criado o es criado para un consumo prácticamente inmediato. Me refiero inmediato al periodo de cría de estos animales, ¿sí? A diferencia de Bostaurus, que va a ser un animal que, o una vaquillona vieja que nos podemos encontrar y habitualmente nos encontramos en los sitios arqueológicos, y esto tiene que ver porque son animales que se les da un uso secundario o tienen otros usos, como por ejemplo la obtención de la leche, o por ejemplo animales para el arado sirven también, ¿sí? Lo mismo ocurre con el chivo y las ovejas, los caballos, que son animales de tiro, las gallinas, que por lo general todos los que son animales de corrales van a ser utilizados precisamente para la obtención de huevos, ¿sí? Y también no hay que descartar el mascotismo dentro de los contextos arqueológicos urbanos, por eso indicamos el perro. Pero como en arqueología histórica conviven la materialidad traída por los españoles y la materialidad autóctona presente en América Latina, también nosotros nos podemos encontrar en un registro arqueológico con Lama guanicoe, guanaco, ¿sí? Hay un trabajo muy lindo de Jimena Senatore, no está en la bibliografía, pero lo pueden buscar en internet, que se encuentra sobre un sitio arqueológico del sur, Florida Blanca, y ella establece los periodos de caza sobre guanaco llevado a cabo en el sitio a partir de evidencias de marcas de perdigones en restos óseos de guanaco y la introducción de la pólvora a ese sitio, el registro, ¿sí? Y a partir de ahí ella establece un trabajo muy lindo sobre caza de guanaco como al principal alimento de supervivencia cárnica en ese sitio, ¿sí? También nos podemos encontrar con, bueno, nosotros acá en Mendoza, volviendo al tema del guanaco, en las periferias de la ciudad, digo, complejos mineros, rutas camineras coloniales, fuertes y tal, es factible la presencia de esta fauna porque es la población que más lo va a consumir. Tengamos en cuenta que no es una población que va a tener un abastecimiento de carne como lo pudo tener las personas que vivían en lugares urbanos, ¿sí? En el caso del choique o rea americana, sobre todo van a aparecer restos de huevos de choique, ¿sí? Y también evidencias osteológicas de estos animales. Insisto, para uno poder llegar a la precisión de qué tipo de especie se cuenta en el registro, hay que contar con una buena muestra de materiales, que no es difícil hacerla, pero sí lleva su tiempo, ¿sí? Son los animales que uno por ahí descarta, como por ejemplo un pollo,
y conservar sus huesos, y a partir de esos huesos se sirven para comparar con huesos arqueológicos, ¿sí? Igual hay que siempre, cuando uno va a preparar una muestra, estudiar cuáles son las técnicas para que no se vaya a descomponer esa muestra posteriormente ni será afectada por alguna plaga, ¿sí? Otro animal que se puede encontrar son restos de picha o de quirquincho. Bueno, hasta en la actualidad muchos puesteros siguen teniendo la costumbre de comer este animal al rescoldo, ¿sí? Y es una tradición que viene desde periodos antiguos. Bueno, pertrichis truchas, que siempre se piensa a Mendoza nunca se integran este tipo de fauna, salvo, bueno, los trabajos de Chavasa, que, bueno, empieza a integrar esta fauna al registro y darle la importancia que tuvieron desde periodos prehispanos la pesca de estos peces, ¿sí? Y finalmente el cuis, o Microcavia australis. Hemos encontrado muchos restos de estos animales, sobre todo en las postas de refugios en Chile, con las que trabajamos también, de las casuchas del Rey, bueno, en complejos mineros, en Fuerte, y muchos de estos huesos presentan marcas de consumo. Tengamos en cuenta que los tabúes alimenticios son tabúes culturales, ¿sí? Pero ante una situación de hambruna, para sobrevivir uno puede llegar a comer este tipo de animales sin tantos tabúes. Bueno, hay que tener en cuenta la fauna euroasiática, lo que hablábamos recién, cuáles pueden ser los usos y tipos de consumo que no necesariamente van a ser un consumo alimenticio el que se le va a destinar a animales como Bostaurus, ¿sí? Eh, También van a servir para el arado de la tierra, sobre todo los bueyes, ¿sí? Para cría de novillos, como medios de transportes también. Y finalmente, como les decía, para obtener la leche, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con Capra hircus y Ovis aries, que van a aparecer en el registro como animales, sobre todo eh, viejos, porque su fin específico, el consumo de estos animales, son los derivados, en este caso la leche, el queso, y en el caso de la oveja, la lana, ¿sí? Em, que también esto hay que tener en cuenta a la hora de analizar el registro óseo, las enfermedades óseas que presentan estos animales, tanto bostauros o vaca como chivo u oveja, porque también nos da un indicio de el uso que se le dio a estos animales, ¿sí? Bueno, con respecto al trozamiento, que es un poco lo que nosotros nos vamos a encontrar en un registro arqueológico, salvo que, bueno, sea un animal que haya muerto ahí por causas naturales bueno, y nos encontremos con que no presenta una marcas antrópicas, ¿sí? Pero si nos encontramos con una muestra con marcas de trozamiento, Mengoni y Goñalón ha tipificado el trozamiento en tres. Un primer trozamiento que estaría relacionado con el traslado de las presas o con el trozamiento primario de la carcasa, el desmembrar al animal por completo, nos va a dejar en los huesos marcas bastante bruscas, producidas por hachas, por percutores, por sierras manuales y sierras eléctricas. Acá también hay un buen punto. Hay que tener en cuenta que una sierra manual va a ser o va a tener un uso más antiguo que una sierra eléctrica y va a dejar marcas distintas. Una sierra manual va a dejar marcas bien dentadas en los huesos y una sierra eléctrica marcas mucho más limpias, ¿sí? Entonces, cuando se lo desposta por primera vez, o cuando se lo desposta al animal,
se van a generar este tipo de marca y se va a diferenciar bien la parte axial de la parte apendicular. Tengan en cuenta ustedes que la parte axial abarca la cabeza, las vértebras y las costillas, y la parte apendicular los cuartos delanteros y cuartos traseros. Después va a haber un segundo tipo de marca, que es la que tiene que ver con la distribución social, con la venta de esta carne, con la distribuirlo en una familia, si estamos hablando de un carneo familiar, etcétera. Por lo tanto, se va a reducir el tamaño de las presas primarias que tenían que ver con el desposte de la carcasa. Por lo tanto, van a haber marcas de huella, pero marcas de corte, pero sobre todo va a predominar el uso de serruchos o sierras manuales para poder achicar el tamaño de las presas. Y finalmente, bueno, las huellas de consumo que tienen que ver con el preparado de los alimentos y el consumo también mismo, porque podemos encontrar marcas de dientes humanos, marcas de cuchillos, marcas de descarne de los huesos. Ya acá las marcas son más sutiles que en los otros dos trozamientos mencionados. Bueno, para Sartori la evidencia de dientes y cornamentas en un registro arqueológico, Sartori es bibliografía obligatoria, chicos, ¿sí? Está en el Drive. Indica que esos animales han estado vinculados con ese sitio con el que nosotros hemos, nos hemos encontrado. Y esto ya tiene que ver con la tafonomía en sí misma. ¿Por qué? Porque estos animales han estado asociados a ese sitio en forma como consumo alimentario, como producción de alimento, como fuerza de trabajo, como transporte, como mascota. Y es un poco lo que recién les decía, nosotros a la hora de analizar un espécimen o un hueso, tenemos que ver también estas marcas dejadas por distintos usos, como puede ser el de transporte. Va a dejar en las articulaciones de los huesos y sobre todo en los huecos nutricios mucha más resistencia para poder generar mucha más musculatura que un animal que ha estado encerrado en una granja produciendo leche, ¿sí? Entonces, todos estos son análisis tafonómicos que debemos realizar en los huesos para poder determinar cuáles fueron los usos que han tenido esos animales. Pero también hay actividades que dejan huellas tafonómicas precisas, como bueno, son la caza. Recién les comentaba el caso de Florida Blanca, que bueno, en este caso los perdigones pueden dejar o dejan la marca de entrada y de salida del perdigón. También la pesca o el trampeo. Por ejemplo, lo que dice Sartori, que en los lugares donde se ha pescado se va a decapitar y eviscerar al animal, ¿sí? Por lo tanto, sería de esperar que habría una representación diferencial de huesos craneales y vertebrales en esos lugares que en los lugares donde fueron consumidos. Hay que destacar que no es la regla general, ¿sí? O sea, también se pueden llevar pescados completos y limpiarlo o incluso incluirlo en algunos platos sin decapitarlo, ¿sí? Por lo tanto, no es la regla general, es lo que propone Sartori, que si nosotros nos encontramos en un lugar a las orillas de un río, por ejemplo, del río Tulumaya, con una gran cantidad de otolitos, de huesos craneales y vértebras, podemos suponer que en ese lugar se pescó y se decapitó al animal dentro de un proceso de limpieza, ¿sí? Bueno, lo mismo también va a ocurrir con cada tipo de trozamiento que les mencioné recién. Pero hay una actividad que no está relacionada directamente al consumo cárnico, que también deja huellas tafonómicas marcadas, que son el cuereo, por ejemplo, ¿sí? El cuereo va a despostarse al animal como si se estuviese tratando de un trozamiento primario, pero que en realidad lo que se está buscando es obtener el cuero de ese animal. Y también
para obtener el cebo. Tengan en cuenta que en la colonia se iluminaban las calles y las casas con cebo. Era un material muy importante, por lo tanto, para obtenerlo también había que matar animales, y ese tipo de actividades va a dejar marcas específicas en los huesos, y hay que tener la capacidad y la sensibilidad de poder detectar estas marcas que no son por ahí a simple vista observables, ¿sí? Eh, bueno, hablando de marcas, podemos identificar las marcas de sierras eléctricas van a quedar siempre muy limpias, ¿sí? Podemos ver acá huesos que evidentemente han estado vinculados con un trozamiento social, digo por el tamaño que presentan estos huesos, y otros elementos que han tenido que ver con un consumo, con un trozamiento relacionado al consumo. Hay un trabajo en la bibliografía que es obligatorio, que es de Castillo et al., donde ellos han analizado el tamaño de las bocas de las vasijas coloniales y el tamaño que presentan los huesos relacionados a estas vasijas. Han podido determinar que ese tamaño óseo era ideal para poder entrar en esas bocas de vasijas para poder ser cocinados los alimentos allí. Y esto, a su vez, por la forma en la que se corta la carne y las carnes que se utilizan, y las marcas de hervido que sobre todo dejan los huesos pertenecientes a las partes axial, vértebras y costillas, han podido aproximarse de que se trataría de una alimentación de tipo andina. Esto tiene que ver con guisados, con puchero, etc., a diferencia de una alimentación de tipo mediterránea, afectada más por peces y aceitunas y olivos y tal, ¿sí? Nosotros también lo que podemos encontrar dentro de estas marcas son marcas de consumo, en este caso de dientes humanos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no es una marca que se vea a simple vista, pero es una marca que nos está indicando un proceso dentro de este consumo. Y también se pueden encontrar elementos óseos que han sido utilizados posteriormente para otros fines, ya sean decorativos o incluso como este punzón, que puede llegar a ser un mango de cuchillo, que son usos más bien domésticos, ¿sí? Nosotros tenemos que imaginar eh, cómo pueden ser estos lugares al que nos aproximamos con una muestra zooarqueológica, o donde pudieron haber formado parte estos animales dentro de los periodos que nosotros analizamos en arqueología histórica. Podemos imaginar que formaron parte de un matadero. Este es el matadero de Mendoza. Por lo tanto, a mí automáticamente a la cabeza se me viene que el registro que provenga de este sitio va a ser un registro signado por Vaca o Bos Taurus, y me voy a encontrar con marcas de trozamientos que estarían vinculados con el primer trozamiento, con el de desposte del animal para posteriormente distribuirlo socialmente, ¿sí? También tengo que imaginar los lugares del entorno de la ciudad. Puse esta imagen porque hago referencia a complejos mineros, hago referencia a estancias, hago referencia a caminos coloniales y cómo estaban vinculados estos animales en la alimentación de estas personas. En el caso de los complejos mineros, ya ahí podemos incluir el tema de la caza, al igual que los caminos coloniales. En las estancias, estos animales van a tener una vinculación mucho más estrecha con las personas allí, porque claro, pueden criar
vacas, incluso tengan en cuenta que Mendoza, en la colonia, se criaban animales en pie, ganado en pie, que luego era enviado hacia Chile. Tenemos que imaginar también ese paisaje y esa vinculación entre estos humanos y estos animales, ¿sí? Porque no tenemos el registro arqueológico de esa información escrita que nosotros sí podemos acceder. La información dice que Mendoza criaba vaca, ganado en pie para enviarlo hacia Chile, pero nosotros quizás nunca nos encontremos con un campo en el Valle de Uco, por ejemplo, plagado de huesos de vaca que constate esa información escrita. Pero sabemos que sí hay registros muy específicos, aduaneros y tal, que habla de este traslado de animales o ganado en pie hacia Chile, ¿sí? Eh, bueno, las pulperías, que son lugares bastante habituales en la colonia, y también tenemos que imaginar con qué fauna nosotros nos podemos encontrar en este lugar y de qué tipo. Ustedes pueden ver en el cuadro cueros de animales, chorizo, y también aquí podemos encontrarnos platos, ¿sí? Personas que, me refiero a menúes, ¿sí? Qué tipo de menúes pudieron haber tenido involucrado a esta sociedad, y un trabajo de Silveira que habla de las recetas de la colonia en Buenos Aires, que es un muy buen trabajo para que también nosotros podamos eh, comprender qué comía y cómo se comía. Y a partir de allí también comprender eh, qué tipo de animales o qué tipo de huesos de animales, mejor dicho, nos vamos a encontrar en el registro que nosotros analizamos y qué dietas pudieron haber formado, y qué menúes pudieron haber formado. Y finalmente el espacio rural doméstico, ¿sí? Ustedes, bueno, pueden ver en este cuadro distintos tipos de fauna, como por ejemplo las gallinas, que van a ser utilizadas por sus huevos, el caballo como un animal de transporte y el perro como una mascota, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que empezar a imaginar que nosotros tenemos distintos tipos de contextos arqueológicos desde donde pueden llegar a venir nuestra fauna, ¿sí? O nuestra muestra osteológica. Tenemos que tener la capacidad de poder analizar y de determinar las marcas tafonómicas para poder aproximarnos a las especies que integran esa muestra y a su vez qué tipo de menúes pudieron haber formado y de qué tipo de lugares pudieron haber venido, ya sea de lugares domésticos, lugares mineros, etcétera, etcétera. La bibliografía está en el Google Drive, pueden acceder fácilmente, y cualquier duda que tengan nos las pueden hacer llegar por mail o por el aula virtual, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.